Me llamo Mariana, y cumplo 74 años. A lo largo de mi vida, he presenciado la existencia en todas sus facetas, acumulando relatos que he mantenido en secreto durante décadas. Mi existencia ha estado marcada por silencios profundos y sufrimientos que las palabras no pueden expresar, pero que ahora, finalmente siento la necesidad imperiosa de compartir. Quizás esta revelación surja de la proximidad de mi vejez, o tal vez sea la sabiduría que los años me han otorgado, permitiéndome contemplar mi pasado sin el tormento que antes me abrumaba, aunque la evocación aún suscite dolor. Deseo que mi historia sirva de consuelo y reconocimiento a otras mujeres que, como yo, han experimentado vivencias similares, para que sepan que no están aisladas en su dolor. Con frecuencia, cuando el sufrimiento nos acompaña por largo tiempo, llegamos a creer que nuestras tribulaciones son exclusivas, que el peso de nuestra historia es único, pero no lo es. Las mujeres, especialmente las de mi generación, hemos soportado innumerables silencios, secretos y temores, aspectos de la vida que nadie nos explicó en nuestra juventud. Nací en un pueblito perdido en el centro de México, un lugar donde los secretos eran tan escasos como la lluvia y la hipocresía florecía en cada esquina. Mi familia, como un retrato enmarcado en el salón de la perfección, lucía impecable ante la mirada ajena, una casa humilde pero acogedora, la comida humeante sobre la mesa cada día, y la constante letanía de que éramos afortunados, a pesar de la escasez. Pero esas palabras, como campanas de cristal, se rompían en mil pedazos al chocar con la tristeza que me oprimía el pecho al caer la noche. El verdadero sufrimiento no residía en la falta de posesiones, ni siquiera en la ausencia de comodidades, sino en la oscuridad que se escondía tras las puertas cerradas, en lo que se revelaba cuando la sociedad dejaba de observar. Y esa parte, la más oscura, a la que nadie conoció, se tejía alrededor de mi madre, una mujer de silencios profundos, cargada con las cicatrices de un pasado que, en lugar de cicatrizar, se enquistaba en su alma. Con frecuencia me cuestionaba por qué nunca la escuchaba reír, ya que su rostro mostraba una tristeza constante y enigmática para mí, y en otras ocasiones, me preguntaba por qué nunca pronunciaba las palabras «te quiero», palabras tan sencillas y comunes para expresar afecto, que nunca oí salir de su boca. El amor que sentía, si es que se le podía llamar amor, no era un amor evidente sino uno oculto, un amor que se vivía en silencio y sufrimiento. Mi madre transcurrió su vida a la sombra de mi padre, una sombra invisible para otros, pero que nosotros sentíamos como una carga opresiva sobre todos. Mi padre, por su parte, era un hombre que imponía respeto, no por su amabilidad, sino por el miedo que generaba. Era el patriarca, figura obligada según las normas de la época, quien debía liderar la familia. Debía proteger el bienestar de todos, pero en lugar de amor, solo recibíamos gritos, castigos y una constante sensación de amenaza. Crecí atemorizado por su mirada, por su voz, y hasta por su silencio. Mi padre, un hombre de pocas palabras, ejercía un control absoluto a través de su sola presencia. Un simple gesto, como una mirada severa, bastaba para sumirnos a mi hermano y a mí en un silencio tenso, anticipando la inminente tormenta. Recuerdo con claridad mi infancia, que aunque vista desde fuera aparentaba normalidad, para mí era una experiencia de constante angustia. Crecimos mi hermano y yo en un entorno de miedo, aprendiendo a ser silenciosos e imperceptibles, ya que el mayor castigo no eran los golpes, sino la indiferencia paterna, esa mirada helada que nos hacía sentir insignificantes. Mi hermano, más sensible que yo, reflejaba en sus ojos el miedo que sentía, como un espejo. Intentaba protegerlo, pero ¿cómo proteger a alguien cuando ni siquiera sabes cómo protegerte a ti mismo? La casa se mantenía en un estado de alerta perpetua, donde el sonido de la puerta al cerrarse, el eco de los pasos de mi padre aproximándose y el repentino silencio de la televisión eran señales inequívocas de su presencia. El ambiente se cargaba de tensión, indicando claramente que era momento de guardar silencio absoluto, de permanecer inmóviles, de pasar desapercibidos. No comprendía por qué mi madre no tomaba ninguna acción, por qué no defendía nuestros derechos. En ocasiones, cuando la situación se volvía insostenible, ella desviaba la mirada, como si explorara el vacío, como si anhelara desaparecer. Me preguntaba si su inacción nacía del miedo,
si ella también lo sentía. Quizás, ya no concebía la vida sin su presencia, sin la oscura influencia que lo dominaba todo. Sabía en lo más profundo de mi ser, que mi madre también había sido niña, que había crecido bajo la tutela de un padre similar al mío. Pensaba, tal vez, que esa era la única forma de vida, que para las mujeres la resignación y la tolerancia eran inevitables, que la única opción era soportar, pero lo que ella ignoraba, lo que no alcanzaba a comprender, era que existía una vida diferente. Nadie me había mostrado que había algo más allá del miedo, del silencio opresivo y de la tristeza constante. Recuerdo cómo el miedo se arraigó en mí, se convirtió en mi sombra inseparable. Por más que intentara huir, me era imposible escapar de su abrazo. En la penumbra de la noche me sobresaltaba el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y me aferraba a la esperanza ingenua de que si tan solo cerraba los ojos con fuerza, si me escondía bajo las sábanas, la angustia se disiparía. Sin embargo, la pesadilla persistía, el miedo, un intruso constante, permanecía a mi lado, mi sombra inseparable, mi único compañero fiel. En lo más profundo de mi ser, intuía que algo no estaba bien, que la infancia que vivía no era la que una niña merecía, pero me sentía atrapada, sin saber cómo liberarme, ni siquiera consciente de que existía un mundo mejor esperándome. El tiempo implacable transcurrió, y los años arrastraron consigo más de la misma desazón. Mi madre continuó su silencio, mi padre, la figura imponente y respetada, se mantuvo inalterable y mi vida siguió su curso, pero yo, transformándome, ya no era una niña. La transición a la adultez trajo consigo una comprensión más profunda, una conciencia de que existían otras posibilidades más allá de mi realidad. A pesar de ello, como mujer, en ocasiones caía en las mismas trampas emocionales que habían aprisionado a mi madre. Fue entonces, en ese momento de repetición, que una verdad crucial se reveló ante mí, una comprensión que hasta entonces había permanecido oculta. Nosotras las mujeres, desde las más jóvenes hasta las mayores, hijas, madres, abuelas, estamos todas inmersas en un patrón repetitivo que hemos recibido como herencia, sin ser conscientes de ello. Este ciclo nos exige ser fuertes, aparentes, pero esa fachada nos va desgastando internamente, destruyéndonos lentamente. Nos impone ser buenas, complacientes, y esa misma bondad nos conduce a un sufrimiento silencioso. Lo más angustiante es que a pesar de nuestros esfuerzos por liberarnos, este ciclo nos acecha, nos atrapa, porque nos han enseñado que no tenemos el poder de modificarlo. Pero hoy, después de tantos años de silencio, finalmente me siento preparada para romper esa barrera. A mis 74 años puedo compartir mi historia sin temor, porque la valentía ha reemplazado al miedo. Si alguien, al escuchar mis palabras, siente que mi experiencia resuena en su interior, quiero que sepa que no está sola. Recuerdo vívidamente el día exacto en que decidí que no podía soportar más esta vida. Fue un día cualquiera, uno de esos días que parecen idénticos a los demás, pero que en retrospectiva, marcaron un punto de inflexión trascendental. La mañana se repetía, implacable con sus rituales inmutables. Mi madre, ensimismada y distante, preparaba el desayuno en silencio, sin intercambiar una sola palabra, mientras mi padre, ajeno al mundo doméstico, se perdía en su taller. La ciudad, ajena a nuestra quietud, continuaba su bullicio, sus calles vibrantes, sus mercados atestados de pregones. Pero en el interior de nuestra casa, la atmósfera era siempre la misma, un silencio tenso, miradas esquivas, un miedo latente. Y fue entonces, en medio de esa rutina opresiva, que algo dentro de mí se quebró, algo que había permanecido adormecido por años, un sentimiento que ya no podía reprimir. Ese día la verdad se hizo evidente, ya no podía soportar la amenaza constante de la invisibilidad, la sombra de desesperanza que nos asfixiaba a todos. A pesar de mis pocas dudas a lo largo de mi vida, siempre había aceptado el silencio como una norma, como algo inevitable, una realidad que compartía con mi familia. Pero esa mañana, un domingo como cualquier otro en que nos disponíamos a asistir a misa, algo insospechado alteró la rutina. Mi madre, usualmente reservada, se mostró inusualmente silenciosa, un silencio que, aunque familiar, ese día me transmitió una inquietante sensación de zozobra.
Al llegar a la iglesia, el escenario era el de siempre, los mismos feligreses en los mismos bancos, los rostros solemnes y las oraciones recitadas de memoria. Pero mientras el sacerdote repetía las palabras rituales con su voz monótona y las historias de siempre, una chispa de duda se encendió en mi interior. Sentí que cada frase era una mentira, una fachada que ocultaba algo. Mientras la congregación entonaba los himnos y repetía las oraciones, no pude evitar cuestionar mi propia presencia allí, porque estoy aquí, porque repetimos los mismos patrones sin cuestionar si realmente estamos viviendo, qué estamos haciendo con nuestras vidas, limitándonos a repetir sin reflexionar. En aquel instante una certeza absoluta se instaló en mi mente, no tenía que seguir viviendo de esa manera. Ya no tenía por qué continuar sumisa a ese miedo constante, a ese sufrimiento opresivo. No fue un solo incidente ni una frase aislada lo que me condujo a esa conclusión, sino una pesada acumulación de años de dolor silencioso, de represión sofocante y de la creciente comprensión de que mi vida distaba mucho de ser la que había anhelado. Conservé esperanzas durante mucho tiempo soñando con un cambio milagroso, la transformación de mi padre, la liberación de mi madre de la tristeza que la consumía. Sin embargo, esos sueños se desvanecieron lentamente a medida que la realidad se imponía, la vida no era como me la habían pintado, las promesas de un futuro mejor nunca se cumplieron. Mi madre, una mujer de profunda fe, nunca cuestionó el rol que la sociedad le impuso, el de esposa sumisa y madre abnegada. Y yo como hija absorbí esa realidad con la esperanza de encontrar, algún día, la manera de liberarme, de alcanzar la anhelada paz interior. Con el paso de los años, la influencia de mi padre, como una oscura presencia, continuaba dominando nuestro hogar, oprimiendo a mi madre y a mí. El momento decisivo llegó cuando comprendí que no solo yo, sino también mi madre, estábamos atrapadas en su control. Un día, aprovechando la ausencia de mi padre, cuestioné a mi madre sobre su inacción, preguntándole por qué jamás había intentado modificar nuestra situación, porque había permanecido en silencio, consintiendo cada uno de sus actos. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, mi madre levantó la vista de su labor de costura y me enfrentó con la mirada. En sus ojos pude discernir una mezcla de temor y una profunda tristeza, emociones que nunca antes había percibido. Permaneció en silencio, simplemente me observó y luego retomó su trabajo, como si mis palabras nunca hubieran sido pronunciadas. Fue ese silencio, más que cualquier otra cosa, lo que dejó una huella imborrable en mí. Mi madre, ahora incapaz de expresarse o de defendernos, me hizo sentir, como hija, completamente desamparada. La impotencia inicial se transformó en una rabia profunda, un resentimiento silencioso que crecía en mi interior, consumiéndome lentamente hasta que finalmente estalló. En ese instante crucial, comprendí que no podía replicar la vida de mi madre, no podía convertirme en una mujer sumisa que aceptaba todo sin cuestionar, que se sacrificaba por los demás en lugar de vivir su propia vida. Fue entonces cuando tomé la firme decisión de no callar más. Esta decisión, sin embargo, no fue fácil ni inmediata, sino una batalla interna desgarradora. Por un lado, sentía la obligación de seguir los pasos de mi madre, someterme a las expectativas sociales y a las tradiciones arraigadas. Por otro lado, la certeza de que no podía continuar bajo la sombra opresora de un hombre que me destruía, que me robaba mi esencia, era ineludible. Así, mi liberación fue un proceso lento y arduo, cada paso más difícil que el anterior, cada avance alejándome de la vida que conocía, pero acercándome a la existencia que secretamente siempre había anhelado. Por mucho tiempo oculté mis sentimientos, soporté el sufrimiento y el dolor en silencio. Pero finalmente algo dentro de mí se quebró, una fuerza que me impulsó a poner fin a todo, a luchar por mi bienestar y mi libertad. Ese fue el punto de inflexión. Fue el día en que comprendí que mi vida no tenía que ser una carga. A pesar de saber que el camino sería arduo, que habría repercusiones y que mi madre quizás nunca me entendería completamente, tomé la decisión que transformaría mi existencia. Sentí que al romper mi silencio, no solo rompía el ciclo de abuso y sufrimiento que había marcado mi niñez, sino que también liberaba a mi madre, aunque ella no pudiera comprenderlo. No fue un acto de desafío,
sino un acto de supervivencia. Finalmente entendí que ya no podía seguir sometida, que necesitaba tomar las riendas de mi vida, incluso si eso implicaba alejarme de las personas a las que más quería, incluso si significaba confrontar mi pasado, enfrentarme a los recuerdos dolorosos que me habían atormentado durante años. Era la única opción, la única salida posible. Después de ese día, mi vida cambió radicalmente aunque el mundo a mi alrededor pareciera permanecer igual. A partir de esa revelación, algo dentro de mí, que había permanecido adormecido durante mucho tiempo, comenzó a despertar con fuerza. No fue una transformación instantánea, sino un proceso lento, marcado por pequeños cambios, por pensamientos nuevos que afloraban gradualmente. Comprendí que mi existencia no solo dependía de mí, sino que también estaba condicionada por lo que me habían inculcado, por las creencias que me habían impuesto desde la infancia. Las creencias que dictaban mi misión en la vida, la obligación de obedecer a mi padre y a mi madre sin cuestionamientos, la necesidad de silenciar mis sentimientos y anhelos más profundos, la constante sumisión a las voluntades ajenas y la prohibición de desafiar el orden social preestablecido, continuaban arraigadas en lo más hondo de mi ser. No obstante, mi proceso de liberación personal me reveló que no era necesario continuar viviendo bajo esas premisas, que existía una alternativa, una forma de vida en la que yo pudiera tomar las riendas de mi destino y ejercer mi derecho a elegir. El primer cambio significativo, aunque sutil, se manifestó en la relación con mi madre. Por mucho tiempo había vivido en una especie de aislamiento, incapaz de percibir su sufrimiento. Pero al empezar a entender mi propio dolor, me percaté de que ella había experimentado la misma opresión, pero sin la valentía o la oportunidad de transformar su realidad. Me dolía y al mismo tiempo me abría los ojos comprender cuán atrapada había estado mi madre en su propio silencio. Frecuentemente me cuestionaba si ella, en algún momento, había anhelado una vida distinta, o si la idea de aspirar a algo mejor le había sido negada. Mi madre, una mujer que siempre pareció aceptar su suerte con resignación, me transmitió, aunque sin proponérselo, la idea de que las mujeres, especialmente las esposas, debían ser sumisas, obedientes y silenciosas. Sin embargo, con el paso del tiempo comencé a ponerlo todo en duda. Ya no podía ver a mi madre con los mismos ojos, aunque sentía compasión por ella, una creciente frustración me embargaba. Me costaba entender cómo, a pesar de la sabiduría que había acumulado con los años, podía permanecer tan pasiva, tan sometida. Al mismo tiempo me llenaba de una profunda tristeza imaginar que mi madre había vivido su vida atrapada en un ciclo aparentemente interminable. En ocasiones las noches se hacían más largas y el silencio en casa se volvía más denso, como si mi propio despertar hubiera oscurecido todo lo que nos rodeaba. Además de mi relación con mi madre, también mi percepción de mi padre se modificó, aunque el proceso fue aún más doloroso. Por años había sentido miedo ante su presencia, la entonación de su voz y la intensidad de su mirada. Estaba acostumbrada a vivir en un estado constante de alerta, con los nervios a flor de piel cada vez que su llegada a casa era inminente. Recuerdo el esfuerzo que hacía para no hacer ruido, para pasar desapercibida. Mi padre había sido la figura que más influencia ejercía sobre mi vida, determinando lo que estaba permitido y lo que no, lo que se consideraba correcto y lo que no, lo que debía sentir y lo que no. Durante mucho tiempo había asumido que su control era una parte inevitable de la vida, algo que todas las hijas debían tolerar. Sin embargo, ahora mi perspectiva había cambiado. Este despertar me hizo comprender que mi vida no debía estar dictada por su voluntad, y que tenía el derecho de liberarme de su control, de tomar mis propias decisiones y de definir mi propia identidad. La opresión que sentía dentro de mí cada vez que mi padre cruzaba el umbral de la casa se convirtió en una rabia silenciosa. Me resultaba inaceptable haber pasado tanto tiempo sometida a la voluntad de un hombre que jamás se preocupó por mi felicidad, alguien que solo me veía como una herramienta para mantener su autoridad, como algo a su servicio. Mi padre, quien antes dictaba mis reglas y límites, se reveló como alguien cuya autoridad, ahora lo comprendía, era infundada. Con mayor claridad, reconocí que sus constantes gritos y su control excesivo no eran actos de protección,
sino una forma de doblegar mi voluntad. Sin embargo, la tarea de liberarme de esa influencia no fue fácil ni rápida. Durante mucho tiempo me debatí entre el anhelo de mi libertad y el temor a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Aunque sabía que no podía continuar bajo su yugo, la sola idea de desafiarlo me provocaba una profunda angustia. El temor constante a ser regañada, a sufrir agresiones emocionales como insultos y humillaciones, o incluso a ser agredida físicamente, acciones que él era capaz de realizar, me atrapaba en una situación de la que sentía que no podía huir, como si estuviera encerrada. Mi cuerpo respondía con las mismas reacciones de siempre, un nudo doloroso en el estómago, el corazón latiendo a gran velocidad y las manos empapadas de sudor. Cada vez que sus ojos fríos se posaban en mí, sentía que me desmoronaba por dentro como si volviera a ser una niña pequeña, completamente indefensa ante su poder y autoridad. Sin embargo, el cambio que había experimentado internamente me impulsaba a luchar, a no sucumbir a esa sensación de impotencia. Era consciente de que no podía permanecer allí, que no podía seguir viviendo aterrorizada. Una de las primeras señales de que algo había cambiado dentro de mí fue cuando, un día cualquiera, decidí romper el silencio. Estábamos mi madre y yo sentadas a la mesa, como tantas otras tardes, sumidas en un silencio sepulcral. Durante años las comidas en familia eran la única ocasión en que compartíamos la misma mesa, pero nuestros intercambios se limitaban a frases breves y superficiales. Esa tarde sentí una necesidad imperiosa de romper el silencio. No tenía claro qué decir, pero sentía la urgencia de expresar mis sentimientos. Fue entonces cuando le confesé que ya no soportaba vivir así, que me sentía asfixiada por el peso de las expectativas impuestas por mi padre y la sociedad. Mi madre, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, me miró como si nunca hubiera anticipado esas palabras. Guardó silencio por un largo rato y luego, con voz entrecortada, me reveló que ella también había deseado escapar, que había soñado con una vida distinta, pero que nunca se había atrevido porque creía que no tenía otra elección. Sus palabras me dejaron sin aliento. De alguna manera, mi madre había vivido la misma vida que yo, solo que con una mayor dosis de resignación. Al oír sus palabras, sentí un dolor desgarrador, como si algo esencial dentro de mí se fracturara, pero simultáneamente experimenté una inusitada sensación de alivio y ligereza. Entendí que no era la única persona marcada por el sufrimiento, que otras habían padecido bajo la misma opresión. Esa breve conversación representó el punto de partida de una transformación radical en mi interior. Ya no era posible regresar a la persona que había sido, a aquella que vivía sumida en el silencio, el temor y la obediencia. Empecé a cuestionar todo lo que me habían inculcado, todo lo que me habían obligado a aceptar sin mi consentimiento. La lucha por mi independencia y mi libertad trascendió el anhelo y se convirtió en una imperiosa necesidad, una voz interna que no podía silenciar. Aunque preveía un camino arduo, lleno de desafíos y batallas tanto internas como externas, ya no podía soportar la pesada carga de la sumisión y el miedo. Mi vida estaba en mis manos, y por primera vez sentí el poder de cambiarla. El primer paso hacia mi anhelada libertad había sido dado, aunque el precio que tendría que pagar por ella aún era un misterio. Cuando empecé a poner en duda todo aquello que había aceptado sin cuestionar durante años, una transformación interna se inició. Fue como si una puerta, sellada durante toda mi existencia, se abriera de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helada, pero revitalizante. Por primera vez en mucho tiempo pude observar el mundo con claridad. Mi madre, siempre sumisa y silenciosa, ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino alguien que había optado por permanecer en esa situación, ya fuera por temor o por comodidad. Ya no podía justificar su comportamiento. Y lo más inquietante era darme cuenta de que, en cierto modo, yo misma había heredado esa sumisión. El pánico que sentía cada vez que mi padre llegaba a casa, esa opresión en el pecho, la sensación de volver a ser niña, de no poder enfrentarlo, me aterrorizaba. Un temor profundo, arraigado en mí desde siempre, ahora lo contemplaba con una claridad nueva, una comprensión que me abrumaba con una sensación de impotencia aún mayor.
Lo que me había traído hasta este momento no era solo una rebeldía contra mi pasado, sino la dolorosa constatación de que había estado viviendo una falsedad. Mis padres, con sus limitaciones, me habían inculcado una visión del mundo donde las mujeres carecían de voz, destinadas a servir a los demás, especialmente a los hombres. Mi madre, prisionera de su propia educación, fue también mi madre, y a pesar de todo, crecí con la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero esa transformación nunca llegó. Mi padre siguió siendo el mismo, mi madre también, y lo más desalentador, yo no había cambiado lo suficiente. Había intentado cumplir con las expectativas impuestas, pero una fuerza destructora me corroía por dentro, algo que ya no podía seguir ignorando. Sentía que anhelos profundos, emociones intensas y la imperiosa necesidad de trascender mi rol de hija sumisa jamás serían comprendidos. Percibía que si no tomaba una decisión urgente, mi destino sería una vida de sufrimiento perpetuo, una existencia ajena a mi ser. El temor, la culpa y el pesar me atormentaban, pero no lograban frenarme. Una transformación interna irreversible había ocurrido, y mi única opción era avanzar. El camino no fue sencillo, al contrario, fue sumamente arduo. Transcurrieron semanas, quizás meses, antes de reunir el valor para expresar a mi madre mis angustias. Hubo instantes en los que lamenté haber roto el silencio, deseando haber permanecido en la ignorancia, sin encarar la verdad, sin ser testigo de la realidad oculta en nuestro hogar. No obstante, la puerta ya estaba abierta, y cerrarla era imposible. Al dirigir mi mirada a mi madre, siempre distinguía en su rostro una combinación de sufrimiento y aceptación, como si ella también se encontrara en mi misma encrucijada, pero sin la habilidad de evadirla. Me asaltaba la duda de si mi madre alguna vez había considerado alterar el curso de su existencia, abandonar esa prisión de silencio y su deber autoimpuesto. Me cuestionaba si alguna vez se había dado el permiso de experimentar las mismas emociones que ahora me consumían, esa amalgama de furia y abatimiento que me abrasaba internamente. Sin embargo, al plantearle estas interrogantes, ella simplemente inclinó su cabeza, susurrando que no había tenido alternativa, que la vida le había inculcado la paciencia, la espera y la conformidad. Y aunque sus palabras emanaban una tristeza tan profunda que me permitieron vislumbrar el peso de toda su existencia, también comprendí que, de cierta forma, me había preparado para este instante. Había aprendido a guardar silencio, a no manifestarse, a subsistir a la sombra de las expectativas ajenas. Con la recién descubierta posibilidad de elegir, la capacidad de romper con la tradición y el destino preestablecido, el regreso al camino anterior era imposible. No repetiría la vida de mi madre, consumida en la espera de un cambio inalcanzable, paralizada por el miedo. Debía actuar, debía encontrar una forma de liberarme sin importar la dificultad. Ese instante marcó el punto de inflexión, transformando la batalla interna en una lucha tangible por mi independencia, por mi derecho a trazar mi propio rumbo. No obstante, la libertad no era tan sencilla como abandonar el hogar. Existían obstáculos ocultos, barreras que solo empecé a vislumbrar al intentar tomar las riendas de mi vida. Todo lo aprendido de mis padres, todo lo que me había sido impuesto durante años, conformaba un muro invisible, un obstáculo que no podía superar fácilmente. A pesar de que mi razón me instaba a avanzar, mi cuerpo aún respondía como si fuera la niña asustada que temía las represalias por oponerse a mis padres, a las normas sociales. Cada intento de dar un paso hacia mi independencia, hacia mi anhelada libertad, me provocaba una sensación de quiebre interno, como si estuviera abandonando una parte de mí, un pasado doloroso pero familiar. Mi mente se inundó de pensamientos confusos y dudas, tal vez era mejor quedarme, tal vez podía aguantar un poco más, quizás mi padre cambiaría, quizás mi madre se atrevería a liberarse también. Pero mientras esos pensamientos rondaban mi cabeza, supe que ya no podía esperar más. La vida que había vivido, la vida que mi madre había soportado, ya no era suficiente para mí. Cansada de vivir bajo las expectativas ajenas y sin la posibilidad de perseguir mis anhelos personales ni tomar mis propias decisiones, sentí la imperiosa necesidad de romper con el rol de hija obediente que siempre había desempeñado.
con la niña que siempre cumplía con lo que se esperaba de ella. Era hora de ser yo misma, de buscar mi propia libertad, aunque ello implicara romper con todo lo que hasta entonces había sido mi mundo. El camino hacia esta liberación no fue rápido, pero en ese momento crucial de mi vida, comprendí que no podía posponer más esta transformación. Ya no se trataba solo de un deseo de cambio, sino de una urgente necesidad de tomar las riendas de mi propio destino. Fue entonces cuando entendí que mi vida no tenía que ser una carga, que no tenía por qué seguir siendo víctima del miedo, de la opresión y de una cultura que me había enseñado a permanecer en silencio. A pesar de la incertidumbre y los desafíos que me esperaban, supe que ya no podía ser la persona que había sido hasta entonces. Impulsada por la imperiosa necesidad de ser dueña de mi vida, me preparé para un cambio radical, consciente de que podría perder todo lo que me era familiar. Por primera vez, la libertad genuina se revelaba no en la aprobación ajena, sino en la autodeterminación. Aunque el futuro fuera incierto, supe que permanecer en la misma situación era impensable. Después de superar lo que creí era el cénit de mi conflicto interno, la vida me demostró con implacable crudeza que el camino a la libertad no era un sendero llano. Aquel instante de epifanía, en el que la vida anterior se tornó insostenible, me llenó de una fuerza renovada, como si finalmente pudiera tomar las riendas de mi destino, con el futuro extendiéndose ante mí esperando ser conquistado. Aunque una nueva realidad se había abierto ante mí al despertar, comprendí que mis miedos, como cadenas invisibles que me ataban a una existencia de temor y dolor, no se desvanecerían con facilidad. La lucha por mi liberación, por tomar las riendas de mi propia vida, se convirtió en una batalla continua contra mis propios temores, y contra la presión persistente de las expectativas familiares y sociales. De forma sutil, pero persistente, noté cómo todo lo aprendido a lo largo de mi vida intentaba retenerme, como si una parte de mí aún creyera que la única manera de ser aceptada y merecedora era vivir según las normas establecidas. Mi mente buscaba razones para permanecer, para seguir a la sombra de mi padre, en la comodidad de la pasividad, que durante años había sido mi refugio. A pesar de que mi madre ya no me apoyaba abiertamente en mi camino, podía ver en sus ojos una mezcla de tristeza y resignación, como si hubiera aceptado que la vida que llevaba era su única realidad. Esa mirada me atormentaba porque la amaba y me dolía verla sumida en esa conformidad. Sin embargo, sabía que no podía quedarme ahí, atrapada en el mismo círculo de silencio y dolor que ella había aceptado como su destino. Cada intento de avanzar se veía frenado por la presión de las costumbres, la culpa y el temor. Mis noches eran un torbellino de pensamientos, y aunque buscaba la claridad en la soledad de la oscuridad, solo sentía un nudo en el estómago y una sensación inminente de fracaso. A veces, al abrir los ojos a la realidad, me arrepentía de haber cuestionado lo establecido, de haber empezado a ver más allá, porque cada nueva revelación me enfrentaba a un desafío mayor, mi propia aversión al cambio. Sentía un impulso incontrolable de gritar, de huir y dejarlo todo atrás, pero el temor a perder todo lo que conocía, la incertidumbre de lo desconocido, me paralizaban por completo. Sin embargo, era consciente de que si me resignaba a permanecer, si volvía a mi papel en aquel hogar impregnado de sufrimiento y opresión, me perdería a mí misma, desvaneciéndome en la inercia. Aunque la salida parecía inevitable, mi mente se aferraba con fuerza a la idea de que la vida que conocía, con todas sus imperfecciones, no podía ser reemplazada por algo que aún desconocía por completo. La duda, la incertidumbre me consumían por dentro, pero el amor que sentía por mi madre y por mi familia me mantenía atada a una existencia que se había vuelto insoportable. Fue en ese instante, en la cima de mi desesperación, cuando la primera semilla de esperanza, diminuta pero persistente, comenzó a brotar en lo más profundo de mi ser. En medio de esa batalla interna, hallé alivio en la libertad que me ofrecían los pequeños actos cotidianos, esos momentos donde podía actuar por mi cuenta, sin la vigilancia constante de mi padre. Comencé a descubrir que podía existir independientemente de su control, que mis pensamientos y anhelos no debían ser moldeados por sus expectativas. Fue entonces cuando surgió la segunda fase de mi transformación, la certeza de que hallar mi propio rumbo era esencial para mi supervivencia, para mi salud mental y emocional.
Mi madre, aunque permanecía en silencio, me brindó un sutil gesto de entendimiento. En ocasiones, la veía observándome con una tristeza que no podía ocultar, pero también con una resignación, como si hubiera comprendido que su hija ya no era la misma niña que había crecido en su hogar. En la mirada de mi madre, leí la clara certeza de que mi elección no solo transformaría mi vida, sino que también alteraría el mundo tal como lo conocíamos. El miedo era palpable en sus ojos, pero también percibí algo más, una silenciosa aceptación, como si comprendiera que su propia vida, sujeta a un ciclo, había sido mi ejemplo, y que ahora yo debía trazar mi propio rumbo, incluso si eso implicaba desafiar todo lo que ella había aceptado. A medida que me adentraba en la idea de liberarme, las consecuencias de mi decisión comenzaron a manifestarse. Cuanto más me distanciaba de mi padre y de sus expectativas, más sentía su ira, un enojo que se expresaba más en sus silencios que en sus gritos. Mi padre, un hombre de pocas palabras, poseía una voz resonante, un eco de poder que empequeñecía todo lo que la rodeaba. Al principio, el hecho de que mi padre no dijera nada, su silencio absoluto, me confundía profundamente. Durante años había vivido bajo el constante bombardeo de sus gritos y el férreo control que ejercía sobre mi vida. Estaba acostumbrada a sus órdenes y a su presencia omnipresente. Ahora, en mi intento por liberarme de su yugo, ese silencio, esa aparente calma, se había convertido en un arma aún más sutil y amenazante. A medida que mi padre observaba mi cambio, que notaba que ya no era la hija sumisa y obediente que se plegaba a sus deseos, la atmósfera en casa se cargó de tensión. Empezó a vigilarme con más atención, escudriñando cada uno de mis movimientos, esperando el instante propicio para recuperar el control que sentía que estaba perdiendo. Lo más difícil era que, a pesar de estar cada vez más decidida a romper con su dominio, el miedo que había acumulado durante toda mi existencia seguía siendo un muro infranqueable. Cuando empecé a expresar mis opiniones, a reclamar mi propio espacio y a romper el silencio que nos envolvía, sentí como si estuviera traicionando algo esencial, como si todo lo que me habían enseñado durante años fuera una farsa que ahora se desmoronaba. Sin embargo, esa sensación de traición, esa ruptura con el pasado, era precisamente la llave que necesitaba para avanzar hacia mi independencia. Con el paso del tiempo comprendí que la traición no era un ataque directo a mi familia, sino una afrenta al rol que habían intentado asignarme. La verdadera traición residía en el rechazo al miedo, a la sumisión, a una existencia donde mi opinión no importaba. Mi madre, aunque disimulaba, iniciaba un distanciamiento sutil de mi padre. Intuía que ella, a su manera, también anhelaba la libertad, pero el temor a lo desconocido la mantenía cautiva. La observé batallar con sus propios fantasmas, con su conflicto interno. Aunque tal vez no entendía a cabalidad mi situación, sí percibía que algo estaba transformándose y que era inevitable. En esos instantes, percibía que mi madre ya no era únicamente la mujer que había aceptado su destino, sino que de alguna manera, yo estaba quebrando las cadenas de la vida que ella había conocido. Mi madre, quien también había padecido cautiverio emocional, empezaba a atisbar la posibilidad de la libertad gracias a mi rebelión, aunque esa liberación llegara demasiado tarde para ella. El temor a enfrentarse a mi padre y la incertidumbre de perder la estabilidad que siempre había conocido, se erigían como la muralla más alta que debía derribar. A pesar de la valentía que había logrado reunir, las noches en las que sentía su mirada inquisidora, aquellas en las que podía escuchar sus pasos acercándose sigilosamente, me hacían temblar de miedo. Sin embargo, sabía que retroceder no era una opción, que mi vida debía transformarse, aunque el costo fuera doloroso. A medida que la tensión se intensificaba, comprendí que la única vía para mi propia liberación era avanzar, aunque eso implicara encarar mi mayor temor. El momento de la confrontación con él, el clímax de mi lucha, se presentó de una forma inesperada. Ese día, esa noche fue el punto culminante de años de opresión y lucha interna, un momento decisivo en el que el control de mi padre se rompió y una nueva realidad se reveló. Fue una explosión de verdad acumulada, un estallido de dolor, miedo y dudas que ya no podía silenciar. Toda una vida de esconderse, de ser invisible y de reprimir mis verdaderos sentimientos e intenciones,
se manifestó en un instante de liberación y cambio irreversible, alterando para siempre la manera en que me veía, a mi familia y al mundo que me rodeaba. Mi cuerpo, tenso y rígido, se había acomodado a la presión constante, a la zozobra persistente. Caminaba con cautela, como si cada paso me expusiera a un peligro inminente. Mi respiración, superficial y contenida, reflejaba la sensación de que mi mera existencia era una transgresión, algo que debía ser silenciado. Jamás me había sentido merecedora de ser escuchada, de ser vista, de ocupar un lugar en el mundo. Mi padre, con su autoridad incuestionable, había dictado cada aspecto de mi vida, y por más que luchara por comprenderlo, por más que intentara revelarme, una fuerza invisible me mantenía atada a él, un lazo irrompible que me impedía avanzar. Pero aquella noche un cambio profundo e irreversible se gestó en mi interior. No podía seguir viviendo a la sombra de su dominio. El miedo paralizante, la culpa corrosiva, las expectativas asfixiantes que me habían definido durante años, se derrumbaron ante mis ojos, dejándome solo la necesidad de afrontar la verdad. Lo que sucedió fue sencillo, doloroso, pero a la vez profundamente liberador. Mi padre, como era habitual, regresó a casa entrada la noche, exhausto tras una extensa jornada laboral, con el inconfundible olor de su bebida impregnado en su aliento y en su piel. Aunque había presenciado su estado de embriaguez en otras ocasiones, esta vez la situación era distinta y desencadenó una reacción profunda. Algo en mi interior, una fuerza que había permanecido latente, se activó con intensidad. Él, mi padre, estaba ebrio, pero la borrachera era solo un elemento más de su comportamiento amenazante. La verdadera fuente de temor residía en su habitual indiferencia hacia nosotros, en su desprecio constante. Esa noche mi padre dejó de ser simplemente la figura que había gobernado nuestro hogar por tantos años, se convirtió en la encarnación de mi vida entera, el miedo constante, la humillación que sufríamos y la sumisión obligada. Me sentía en un punto de inflexión, atrapada entre el pasado que conocía y el futuro incierto que se abría. Cuando lo vi cruzar la puerta con su mirada ausente y sus palabras arrastradas por el alcohol, un quiebre se produjo en mi interior. No podía soportarlo más. La suma de años de temor acumulado, de silencios impuestos, de sentirme prisionera de su control, me condujo a una explosión de sinceridad. No podía seguir callando, no podía permitir que continuara dominando mi existencia. Fue un grito desgarrador, acumulado durante años, que resonó como una explosión dentro de mi pecho. No era solo un grito de rabia, sino de una liberación anhelada. Inicialmente no pude descifrar su reacción, pero al mirar sus ojos, descubrí una mezcla de emociones desconocidas, sorpresa, temor y confusión. Ya no era la hija obediente y silenciosa, la que se esforzaba por cumplir sus expectativas. Ya no era la niña que se escondía de su mirada, ni la que sentía que su vida carecía de valor. Esa noche el hombre que durante tanto tiempo había ejercido control sobre mí, lo perdió. Sus miradas, sus gritos y su indiferencia ya no tenían poder sobre mí. Y esa fue la revelación más importante, él también sentía miedo. En ese preciso instante su dominio se desvaneció, y comprendí que el miedo que sentía por él era solo una ilusión, una trampa que él mismo había construido para mantenerme bajo su yugo. La realidad era que él temía mi liberación, temía las consecuencias de mi independencia. Aunque no puedo asegurarlo, tengo la corazonada de que aquella noche en que le grité por primera vez, algo se quebró en él también. Quizás no fue un cambio instantáneo, tal vez no se percató en ese mismo instante, pero su reacción me reveló que de alguna forma, él también estaba cautivo en un ciclo. Durante años él había sido quien nos controlaba, quien nos obligaba a mantener silencio. Pero esa noche, al contemplar su rostro, al escuchar sus palabras huecas, comprendí que él también estaba preso y que su dominio sobre mí era solo una apariencia. La mirada que me dirigió, el miedo que pude vislumbrar en sus ojos, me hicieron entender que aunque tratara de ocultarlo, él también temía perder el control. Yo no era la única prisionera en aquella casa, y fue esa comprensión la que me liberó, saber que no estaba sola en mi sufrimiento. Mi padre, a su manera,
también había estado batallando contra sus propios demonios, sus inseguridades, y de alguna forma, eso me dio la fuerza para seguir adelante. En ese instante la imagen del monstruo que me había aterrorizado durante años se desvaneció. Comencé a percibirlo como un hombre común, con sus propias fragilidades y temores. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión de esa noche trascendió el encuentro con mi padre. Por primera vez en mi vida, me vi a mí misma con absoluta claridad. Ya no era la niña aterrorizada que se escondía bajo la mesa ante sus pasos, ni la hija que silenciaba su dolor y aceptaba la humillación como un hecho cotidiano. Esa noche comprendí que el rumbo de mi vida dependía de mí, que yo tenía el poder de transformarla. Los pensamientos de mi padre, las palabras de mi madre, las expectativas de la sociedad, ya no dictarían mi existencia. No podía seguir siendo una mera sombra, viviendo en un mundo donde mi voz era irrelevante. Esa noche mi grito fue mucho más que un simple grito de liberación, fue un acto de autodefinición. Ese grito fue una explosión de vida, una declaración de mi existencia, la afirmación de mi derecho a ser escuchada y vista. A partir de ese instante mi vida no estaría más controlada por él, ni por mi madre, ni por nadie. Yo y solo yo sería la arquitecta de mi propio destino. Aunque la senda hacia mi libertad estaría llena de obstáculos y la figura de mi padre seguiría siendo una presencia compleja, comprendí que al menos el miedo ya no me paralizaría. Al menos el silencio opresivo había cesado. Esa noche, cuando todo llegó a su fin, cuando el temor se desvaneció y la verdad emergió, entendí que la transformación real no se había producido en mi padre, ni en mi madre, ni siquiera en mi familia. La verdadera metamorfosis había ocurrido en mi interior. Fue un instante fugaz, pero marcó el inicio de una nueva existencia. No significó el cese de mi sufrimiento ni el fin de mi lucha, sino el comienzo de algo inédito. Un futuro que hasta entonces me era desconocido. Un futuro donde yo, y solo yo, tendría la potestad de vivir mi vida. Anhelaba un futuro donde ya no fuera una niña oculta en las sombras, sino una mujer valiente que avanzaba decidida, reclamando su legítimo espacio en el mundo. Aunque esa noche solo representó el inicio, sentí que mi vida auténtica finalmente comenzaba. Después de esa noche, cuando por fin me enfrenté a mi padre y grité por primera vez, algo se quebró dentro de mí, pero simultáneamente algo nuevo se forjó. La transformación no fue instantánea ni sencilla, sino una ruptura dolorosa pero imprescindible. Si bien ese grito no transformó mi realidad de la noche a la mañana, sí señaló el principio de una nueva fase. El miedo que me había atormentado durante años ya no era tan dominante y aunque no lo erradiqué inmediatamente, pude percibir cómo su control sobre mí se debilitaba. La sombra que me había perseguido durante toda mi existencia empezó a ceder, a perder su fuerza. Junto con la liberación personal, se rompieron las ataduras que me sujetaban a una existencia de dolor y sumisión. La libertad que tanto anhelaba, ya no se percibía como un sueño inalcanzable, aunque era consciente de la extensión del trayecto por delante. La lucha por mi emancipación fue ardua, y a pesar de este significativo avance, aún sentía la carga del pasado y la incertidumbre del futuro. Mi relación con mi madre experimentó una transformación lenta pero trascendental. Ya no era la figura distante y resignada que había conocido, sino una mujer que, aunque seguía enfrentando dificultades, mostraba una nueva perspectiva. Veía en ella a alguien que también había soportado el sufrimiento y que, al igual que yo, se resistía a vivir bajo la opresión que nos había marcado. Empecé a descubrir en ella una resiliencia desconocida, una mujer que había aprendido a sobrevivir, pero que, como yo, necesitaba encontrar su propia identidad y su propia forma de vida. Consciente de que transformar nuestras vidas no sucedería de inmediato, me confortaba saber que ya no enfrentábamos la situación solas, existía la posibilidad de rehacer nuestras vidas, aunque el camino fuera arduo y prolongado. Mi padre, en cambio, parecía transformado, aunque no de la manera que yo deseaba. Tras la discusión, su trato hacia mí se volvió más distante y frío. Si bien ya no recurría a los gritos ni al control exacerbado, algo en su mirada había mutado.
Ya no me percibía como la hija sumisa y obediente sometida a su voluntad. No obstante, entendía que nuestra relación jamás sería igual. El hombre que durante años había sido mi padre, tal como lo conocía, había desaparecido, y en su lugar, se manifestaba un hombre que por primera vez parecía perder el control, señal inequívoca de un cambio profundo. Aunque ignoraba si este cambio era genuino o solo un intento de reafirmar su control, noté que ya no conseguía hacerme sentir insignificante, ni me hacía invisible. A pesar de todo el sufrimiento que había soportado, sentí que había ganado algo esencial, mi dignidad. Las semanas siguientes fueron complicadas. La libertad que había logrado no se materializó de inmediato, y el temor a lo incierto persistía. Hubo momentos de soledad y desorientación, como si hubiera abandonado una vida que ya no comprendía, pero de la cual tampoco sabía cómo desprenderme por completo. En ocasiones dudé, sentí que quizás me equivocaba, que tal vez debía haber seguido aguantando, que todo lo que había hecho había sido un error. Sin embargo, esos pensamientos eran fugaces y la fortaleza que había descubierto en mi interior me impulsaba a seguir adelante. Comencé a tomar mis propias decisiones, reconstruyendo mi vida desde el principio, a pesar de las dificultades. Vi mi vida como una chance para renovarme, superando los temores que me habían limitado y asumiendo la responsabilidad de mi felicidad y mi porvenir. Mi madre, aún sumida en su propio dolor, comenzó a ver en mí una fortaleza que antes no había percibido. A veces al mirarme notaba en sus ojos una mezcla de orgullo y melancolía, como si le costara asimilar mis cambios, pero a la vez entendía que no había marcha atrás. La situación era compleja para ella, pues durante años había vivido condicionada por las expectativas ajenas y ahora debía aprender a vivir para sí misma. Aunque no fue sencillo, poco a poco mi madre se abrió a la comunicación, expresando sus pensamientos y sentimientos con mayor frecuencia. Mi madre ya no era la misma mujer que se había resignado a su destino, pero tampoco había dado un vuelco a su vida como yo. Aunque aún era prudente, ahora compartía conmigo sus miedos y anhelos, lo que me transmitía la esperanza de un cambio para ambas, aunque a ritmos distintos. La libertad, la verdadera, no se conquistaba de la noche a la mañana, y aprendí a abrazar las dificultades como parte del viaje. Me perdoné por mis dudas, por sentirme extraviada y sin dirección, y entendí que la vida no siempre es lineal, que las heridas del pasado permanecen, pero se puede vivir con ellas, aprender de ellas, y sobre todo, no dejar que dicten quién soy. Tras aquella noche, la dinámica con mi padre se transformó radicalmente, aunque no de forma inmediata y completa. Si bien su control sobre mí se debilitó significativamente y ya no lograba dominarme como antes, su presencia aún persistía. La diferencia crucial era que ahora yo tenía la capacidad de decidir cómo responderle, cómo relacionarme con él y cómo mantener firmes mis propias decisiones. Ya no era la niña temerosa que se ocultaba en su sombra, sino una mujer con el poder de forjar su propio camino. La relación con mi madre también sufrió cambios, aunque de manera más gradual y complicada. En ocasiones, nos cruzábamos miradas silenciosas, como si no supiéramos cómo reconstruir lo que se había roto. El dolor compartido era una barrera difícil de superar. A pesar de haberme liberado de la influencia de mi padre, comprendí que mi madre aún se encontraba enredada en su propia versión de esa misma sombra. No obstante, esta realidad no me detuvo. Comprendía que mi libertad dependía exclusivamente de mí. A pesar de las imperfecciones inherentes a la existencia y las huellas imborrables del pasado que aún me acompañaban, comprendí que la auténtica liberación residía en afrontar el porvenir con optimismo, con la firme convicción de ser capaz de forjar una vida auténticamente propia, una vida en la que la necesidad de satisfacer a otros y la sumisión al yugo ajeno eran cosas del pasado. Tras años de resistencia, acepté una verdad fundamental: la vida no siempre es equitativa ni siempre tenemos el poder de modificar los eventos que nos han marcado. Sin embargo, sí poseemos la capacidad de determinar cómo enfrentamos lo vivido, cómo construimos nuestro futuro y qué clase de personas queremos ser. En definitiva, entendí que independientemente de las adversidades, lo realmente crucial es la actitud que adoptamos y las acciones que emprendemos. Y eso fue lo que hice.
A pesar de que mi existencia se transformaría para siempre, y aunque las huellas de lo vivido permanecerían grabadas en mi ser, comprendí que había alcanzado un estado de autenticidad, un espacio donde podía expresarme libremente, vivir según mis propios deseos, sin temor y sin lamentos. Entendí por fin, la verdadera libertad no residía en la inexistencia del dolor o del sufrimiento, sino en la habilidad de avanzar a pesar de ellos, en la facultad de trazar nuestro propio camino, independientemente de las expectativas ajenas. Fue entonces, en ese instante crucial, que supe que había conseguido aquello que anhelaba con fervor, ser la artífice de mi propio destino.